Continuamos en Noticias a las 7 a.m. Estamos en las vísperas de que se conmemore el Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo, y para hablar acerca de este tema importantísimo para nuestro país, hemos invitado acá al estudio al ministro de Trabajo y Previsión Social, Carlos Contreras. Bienvenido, ministro. Buenos días, muy buenos días, muchas gracias por invitarme, porque este tema verdaderamente lo merece, no por mí. Claro, así es. Nos interesa a todos conocer cómo está la situación del trabajo y el empleo en Guatemala. Ministro, la Organización Internacional del Trabajo habla y da cifras en a poco de conmemorarse el Día Internacional del Trabajo, que en el mundo hay 200 millones de personas desempleadas. ¿Cuál es la situación actual en Guatemala y qué se está haciendo para tratar de revertir esta situación? En Guatemala hay 5,5 millones de guatemaltecos que componen la población económicamente activa, o sea que es gente que tiene la edad y la disposición de trabajar. De esos 5,5 millones, el 96,5% de la gente trabaja, pero solo realmente entre un 20 y 25% tiene un empleo formal, es decir, con toda la jornada completa, con todo el respeto de las leyes laborales, con su afiliación a la seguridad social. El resto, y es una cifra interesante, por ejemplo, 2,2 millones de guatemaltecos tienen una jornada completa de trabajo, pero en alguna medida o en alguna cosa no está dentro del marco de la legalidad. Y lo que es verdaderamente más preocupante es que solo alrededor de 1 millón de guatemaltecos tiene seguridad social. O sea que de esos 5,5 millones de guatemaltecos, 4,5 millones realmente reflejan lo que en realidad ocurre. La gente no tiene un empleo formal y la gente lucha enormemente por ganarse la vida. Somos un pueblo muy trabajador, donde las personas luchan por sobrevivir y darle de comer a su familia, pero no existen las fuentes de trabajo formales y no existe la formalidad que permita que todos nuestros trabajadores estén en condiciones dignas, estén tranquilos en su vida y le estén dando a su familia el bienestar que su familia necesita y merece. Y por eso somos un país con bajos niveles de productividad, con enormes niveles de pobreza, con muchas carencias y mucha zozobra también, ¿verdad? Ministro, el día de hoy el periódico ha presentado una entrevista en su sección de inversión que se le ha realizado a distintos asesores jurídicos y también laborales, que también son expertos en el área de economía. Ellos han dicho que con la nueva ley de actualización tributaria que entrará en vigencia el próximo año, muchas personas, hablando de este tema de la formalidad y la informalidad, optarán por estar en regímenes que estén obviando o intentando no pagar los tributos por el hecho que microempresas y empresas grandes no les podrán contratar debido a que no pueden subsanar o pagarles el tema del IVA, y que ellos entonces tendrán que optar por algunas opciones como evadir el pago de impuestos o bien seguir en la informalidad. Al seguir en la informalidad, entonces no podrían verse beneficiados con todas estas cuestiones que usted habla, como el seguro social o pensiones al momento en que ya lo necesitan. ¿Qué tiene contemplado el Ministerio de Trabajo ante esto? Es que el tema más importante es que en nuestra patria el tema de cumplimiento de la legalidad es un tema de cultura. En Guatemala, ¿por qué hay 2,2 millones de trabajadores que no tienen todas las prestaciones? Es porque a ese núcleo de trabajadores y a ese núcleo de empresarios, pues o no les gusta la ley vigente, o no les conviene, o no pueden aplicarla, pero realmente en Guatemala cumplir con la ley es como una situación voluntaria, y en Guatemala la ley ya debe empezarse a cumplir. Es decir, nosotros como guatemaltecos nos merecemos a nosotros mismos tener una cultura de responsabilidad y cumplir la ley. Y que también esa cultura va con los trabajadores, claro, que no tienen esa cultura de denuncia, claro, ante los empresarios que no cumplen con las prestaciones que deberían de dar. Sí, no solo de denuncia, sino que también la ley debe ser pareja y todos, tanto empresarios como trabajadores, tenemos obligaciones y tenemos derechos. Pero lo más importante es que hay dos grandes situaciones. Hay un gran derecho y hay una gran obligación de todos los guatemaltecos. El primer derecho que se le olvida a todo el mundo
que tienen los trabajadores es el derecho al trabajo. Y la primera obligación que se le olvida a todo el mundo es que tiene que cumplir con la ley. Que pongan un IVA de esta naturaleza, que pongan un sistema tributario de esta naturaleza, que haya un régimen legal laboral de cierta naturaleza. Es emergido, es salido del Congreso de la República, es del régimen de legalidad, de la representación del pueblo de Guatemala, instituida, delegada en el Congreso de la República. Tenemos que cumplir con la ley. Ese es el primer cambio que los guatemaltecos tenemos que darle al país. Si queremos que el país cambie, tenemos nosotros que cambiar. Ministro, usted semanas atrás hacía unas declaraciones, decía, y así instaba a los empresarios del país a cumplir con las leyes. Sus declaraciones pues provocó cierta repercusión, sobre todo en CACIF. Cuando usted se refería a eso, ¿a qué en concreto se refiere, ministro? Mire, como yo le decía, cuando uno toma una decisión en la vida, uno tiene que medir si le conviene o no le conviene. Pero uno tiene que incorporar al análisis cuando uno toma una decisión en Guatemala es qué derechos y obligaciones nacen de que yo tome esta decisión. Si yo voy a abrir esta empresa, si yo voy a contratar 4 trabajadores que necesito, ¿cuáles son mis obligaciones frente a esos trabajadores? ¿Cuáles son mis obligaciones frente al fisco? Tengo que hacer mi cálculo y si mi empresa da suficientemente, entonces yo estoy tranquilo. Si no, tengo que generar las condiciones para que mi empresa sea exitosa, pero dentro de un marco donde se cumplan las leyes laborales y se cumplan las leyes tributarias. Porque eso es lo que va a cambiar el país, que nosotros tengamos una cultura de cumplimiento de la ley. Ahora, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo? Mire, el Congreso de la República, por instancias del Presidente de la República, en el mes de noviembre y diciembre, le otorgó un incremento del 36% al presupuesto del Ministerio de Trabajo, lo que no ocurría en 10 años. Y esto nos está permitiendo la contratación de 100 inspectores de trabajo adicionales. Todo lo estamos haciendo dentro de un marco de convocatorias transparentes, exámenes rigurosos, análisis y dentro del marco de la ley. Y estamos incorporando ya 46 inspectores y 54 en unas 2 o 3 semanas. Entonces vamos a fortalecer por esa vía. Estamos cambiando los procesos de legalidad. El inspector no tiene que llegar 7 veces a su empresa, llega una, constata que no se está cumpliendo la ley, le da unas prevenciones, una oportunidad de que se ponga dentro de la ley, llega después a ver si lo hizo y si no, de una vez vamos al proceso de sanciones. Estamos fortaleciendo las delegaciones departamentales para que funcionen de la misma manera. Entonces nosotros sí tenemos que generar coercibilidad. Todas las personas que no estén cumpliendo las leyes laborales, nosotros tarde o temprano le vamos a llegar, porque vamos a tener más capacidad y vamos a focalizar las inspecciones y vamos también a regionalizar las inspecciones. Ministro, eso es en cuanto a cumplimiento de leyes. Claro, sin duda alguna el tema del cumplimiento de ley es toral en cualquier Estado de Derecho. Podríamos hablar también del hecho que, empezándonos a adelantar a los hechos, veremos que desde ya se está hablando del alza en el incremento de los precios de la canasta básica, como también estas altas tasas de desempleo, y a esto añadido el hecho que los pequeños contribuyentes tendrán que, valga la redundancia, contribuir más a las arcas del Estado a partir del otro año. Esto podría empezar a promover en todo el sector asalariado, empezar a presionar por aumentos al salario mínimo. ¿El Ministerio de Trabajo estaría de acuerdo con esto? Sí, yo creo que no podemos aislar las cosas. Todo tiene una vinculación orgánica, ¿verdad? Si nosotros estamos frente a una cultura de mayor cumplimiento de la legalidad laboral, nosotros tenemos que ver a qué nivel está el salario mínimo y calcular nuestros costos con ese salario mínimo. Eso sí, pensando que vamos a tener un trabajador, que tenemos que reclutar un trabajador que llena las condiciones que a nosotros nos interesa para sacar adelante el trabajo. Que tengamos los horarios que permita que el trabajador rinda lo que tiene que rendir. Y el trabajador tiene que rendir lo que se le está pidiendo en su contrato para dar los resultados de la empresa. Eso es un trabajo dentro del marco de la ley y genera productividad. Pero el salario mínimo, mire, no lo podemos aislar. En un lugar, en un país en donde por cada trabajador formal hay 4 que no lo son y que están en la lista de espera para ubicar ese puesto de trabajo, la presión a la aceptación de cualquier nivel salarial está ahí presente. Entonces nosotros no podemos buscar los incrementos y la estabilidad de los salarios
en la coercibilidad. Y además subir el precio, el salario mínimo puede reducir también el deseo de muchas empresas de empezar a abrir más plazas de trabajo. Y más con este rigor que nosotros estamos pidiéndole a los empresarios y a los trabajadores que tengan frente a la ley, frente a la vida. Por supuesto, yo no voy a poder lanzar la atarraya y jalarme 10 trabajadores de cualquier manera y pagarles cualquier cosa. Yo voy a tener que, en lugar de reclutar 10 trabajadores, de repente reclutar 6, pero a los que les vaya a pagar verdaderamente conforme a la ley y los va a inscribir al régimen de seguridad social. 4 de esos que tenía pensado contratar no los voy a contratar. Entonces hay una presión y una interrelación entre salario y empleo formal y empleo decente. Tenemos que impulsar la economía, tenemos que irnos a impulsar la economía y tenemos que irnos al cumplimiento de la ley balanceada. Ministro, usted habla acerca de que en promedio de toda la población económicamente activa de las personas que trabajan en Guatemala, pues alrededor de 1 millón y tantos son los que están dentro de el régimen de la seguridad social. ¿Qué pasa con el resto? Y esto me lleva a preguntar y a visorar que aquí unos 20 años, ¿qué va a pasar con toda esta gente que está en la informalidad y que ni siquiera puede optar a lo mínimo que da el ICSI, el Seguro Social? Tenemos un serio problema de pensiones a futuro, entonces. Mire, lo primero que tenemos que tener es una visión muy positiva. O sea, lo que estamos ahorita retratando es la realidad que tenemos hoy. Pero las expectativas de país son sumamente positivas. Les voy a comentar. Nosotros hemos conversado el tema del empleo en el marco de lo que se llama el tripartismo, el diálogo social. Líderes sindicales, líderes empresariales y el gobierno de la República. La búsqueda de soluciones en los temas de cumplimiento de la legalidad laboral, también ya nos hemos ido a buscarla, líderes empresariales, líderes sindicales y nosotros, en el tema de la promoción del empleo decente. Tenemos que, en primer lugar, y ya lo estamos haciendo, construir un observatorio del mercado laboral. Realmente qué está pasando en Guatemala, dónde hace falta más empleo, dónde hay más demanda de trabajadores de los que ahí hay presentes. Ya tenemos algunas ideas. Además de eso, los trabajadores y los empresarios ya pidieron que discutamos las nuevas leyes, por ejemplo, de coercibilidad, de que se impongan sanciones mediante un procedimiento legal, y los temas de inclusión laboral y jornada a tiempo parcial, que los discutamos dentro del marco realmente de una política de empleo dentro del marco del trabajo decente. Y hemos estado avanzando en eso. Igualmente, el presidente de la República nos designó la tarea, al ministro de Economía, al comisionado del Desarrollo Rural Integral, a otros ministros, a un servidor de ustedes, que tengamos una política de empleo, y ya la tenemos lista para presentarla al día de hoy, y eso va a permitir que podamos focalizar los esfuerzos. Por ejemplo, miren, es bien importante resaltar la franja de informalidad desde el departamento de Guatemala por todo el occidente hasta el norte de San Marcos. Es importante resaltar que sobresale también los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y el norte de San Marcos como lugares en donde hay enorme necesidad de empleo. Y hay que resaltar, por ejemplo, el área oriental del país, en donde hay más demanda de trabajadores que los trabajadores que están ahí dispuestos a trabajar. Entonces tenemos que empezar a generar información de mercado laboral, tenemos que empezar a promover la economía, decisiones legales, decisiones institucionales que nos lleven a facilitar ayuden a tomar el empleo. decisiones. Exacto. A nuevas inversiones. Entonces, eso, nosotros vamos en la vía de la generación de empleo formal. Esos son los objetivos. Por medio de la creación de empresarialidad, tal como lo decía el presidente en su discurso inicial. Así es, ahí estamos nosotros. Le agradecemos, ministro, por estar con nosotros hoy en la mesa de a las 7 a.m. aquí en Canal Antigua. Estuvimos comentando las condiciones actuales de los trabajadores y cómo intentar formalizar aquellos trabajos que son informales. Le agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias. Buen día, ministro. Por la invitación. Gracias. Vamos ahora a una pausa, luego